Somos Colombia, y ahora, por medio de firmas, desean revocar la JEP. El día de hoy, jueves 14 de junio, en entrevista con la W, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe se refirió al referendo promovido por un grupo de ciudadanos para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz. Este referendo pretende crear salas especiales en la Corte Suprema de Justicia y sacar a los actuales magistrados. Uribe señala que, aunque no es una iniciativa de su partido, hay una serie de puntos importantes en él. Reitera en la necesidad de derogar la JEP y crear una única alta corte a raíz de lo que él califica como una crisis de credibilidad en la justicia. En medio de la entrevista, Uribe daba cifras incontrastables, en las que afirmaba irresponsablemente que 5.000 guerrilleros habían vuelto a las montañas. Minutos después, María Camila Díaz le preguntaba de dónde sacaba las cifras, pero Uribe nunca dio una respuesta certera. De alguna u otra manera desviaba el tema y no llegaba al punto. A continuación les comparto la entrevista. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Comunicación con el senador Uribe para que nos explique exactamente cuál es la iniciativa que varios colombianos de su grupo político, de otros grupos políticos, están pensando adelantar con el propósito de hacer unas modificaciones a nuestra estructura jurídica, estructura que pues va de la mano del acuerdo de paz, estructura que tiene que ver con las cortes, estructura que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad que le dio vida a un acuerdo que no se puede tocar hasta dentro de 3 gobiernos y solamente vamos en el primero. ¿En qué consisten esos cambios? ¿Cuál es la razón de buscar unas firmas? ¿Qué pasaría después con esas firmas? Julio, importante saber si el Centro Democrático se va a sumar a esa iniciativa del Movimiento Ciudadano encabezado por Ervin Hoyos, porque como lo decíamos más temprano, tiene no solamente modificaciones que tienen que ver con los acuerdos de paz de La Habana, sino también se mete con la composición de las altas cortes, sacando a los actuales magistrados y cambiando el mecanismo de elección, y también la composición del Congreso de la República, reduciendo el número de congresistas. Así que, como bien lo decía Yamit, esto no simplemente se mete con el tema de el acuerdo de paz, sino con las fibras mismas del Estado de Derecho. Recuperamos la llamada. Senador Uribe, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Usted me escucha, senador Uribe? ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Aló? Julio, ¿me escuchas? Ya. Sí, señor. Si se queda quietico, lo escucho muy bien ahí. Buenos días, senador. Buenos días. Mi saludo a usted, Julio, al equipo periodístico de la W y a todos los oyentes. Senador, queremos preguntarle sobre esta iniciativa que, entre otras, tiene el liderazgo de un colega nuestro, Ervin Hoyos. Y lo primero, antes de discutir la iniciativa, ¿esto es Ervin Hoyos y un grupo de ciudadanos o esto es Ervin Hoyos apoyado por el Centro Democrático? A ver, Julio, yo aprecio mucho a Ervin Hoyos. Me parece que ha hecho un gran trabajo por las víctimas, en favor de todos los secuestrados, de sus familias. Es muy valeroso. De este tema me informaba Lucas esta mañana y es una iniciativa de Ervin Hoyos. Apenas conozco lo que me estaba informando Lucas cuando me llamaron a pedirme esta entrevista. Pero sobre esos temas, con mucho gusto, hay unos temas personales y otros que ha discutido el partido. Muy bien. Entonces, la última vez que hablamos, usted decía, vamos a la calle. Y cuando yo le contrapreguntaba, ir a la calle no es abrir la puerta a una constituyente, y usted me corrigió. Me dijo, no necesariamente. Vamos a recoger la expresión de la calle. Y en este tema de la JEP, pues han sido públicas sus posiciones. El plan de recoger unas firmas incluiría derogar la JEP y cambiar la estructura de las cortes, un tema en el que usted ha estado de acuerdo. Vamos con el tema constitucional. ¿Se puede derogar o se puede acabar con una figura como la de la JEP, teniendo en cuenta que hace parte del bloque constitucional y que tiene un blindaje de 3 gobiernos, señor presidente? Mire, primero, el gobierno anterior siempre dijo que no subirían esos acuerdos a la Constitución.
lo subieron. Segundo, yo no creo que haya manera de sustentar que eso hace parte del bloque de constitucionalidad. Debe ser reformable. Tercero, déjenme hacer esta advertencia, Julio, con todo respeto. Cuando yo hablo de estos temas, muchos amigos me dicen, hombre, no hable de eso, que lo van a tomar personal por las críticas que hay contra usted, por los procesos contra usted en la Corte Suprema. Yo sí quisiera hacer la advertencia para decir, hombre, independientemente de lo que pase con las acusaciones que a diario me hacen, permítanme opinar como ciudadano, como senador, sobre estos temas del país. Yo nunca estuve de acuerdo con la creación de la Corte Constitucional. Ha escrito el mío de la época, donde destacaba cosas muy buenas de la Constitución del 91, pero también señalaba el error de tener toda esa proliferación burocrática de cortes, etcétera. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo hizo bien. Segundo, Colombia tiene hoy más de 110 altos magistrados y hay un desorden total de jurisprudencia, etcétera. Nosotros en el Centro Democrático, la mayoría, hemos estado de acuerdo con una propuesta de Paloma Valencia hace 4 o 5 años para que Colombia tenga una sola corte de personas mayores, de personas con muy buenos antecedentes en la academia o en el ejercicio o en la judicatura o con periodos largos o si quiere vitalicios, etcétera. Una corte que no sea tanto a distancia, sino de doctrina, de jurisprudencia, de disciplina, de supervisión de la justicia y llevar las instancias a tribunales. Tercero, con la JEP. Mire, de pronto en el Congreso puede que se hagan algunas reformas superficiales, no de fondo. No voy a hablarle de lo sustantivo, que siempre hemos hablado. A mí me preocupa mucho que la justicia va a quedar en vilo 15 o 20 años por la JEP. Yo sigo creyendo que el país va a tener que pensar en suprimir la JEP y llevar esos temas a una sala especial de la Corte Suprema de Justicia o de una Corte única. Y terminaría con esto, Julio. Temas muy difíciles. Por ejemplo, nosotros no tenemos mayoría en el Congreso para estos temas. El presidente Duque mira estos temas con mucha delicadeza, como obra él en el gobierno, y nosotros apoyamos su delicadeza para obrar. Pero yo creo que se está creando y se va a ir creando un ambiente de opinión pública que por lo menos exige pensar todos estos temas. Pero, senador, expresidente, ¿usted es consciente que acabar con la JEP es acabar con el acuerdo de paz? Porque los señores de las FARC no se van a aguantar ese cambio de regla de juego que fue firmado. Y entonces seguramente dirán que vuelven al monte. A ver, Julio, primero eso es muy relativo. Al monte han vuelto 5.000. En los espacios esos donde se concentran queda el 20%. Muchos, está aprobado, los han vuelto armeríos o los han vuelto sitios donde tienen droga. Se están rearmando muchísimo. Mire lo que ha pasado con el ELN, con 210.000 hectáreas de coca, con las bandas criminales. Eso es muy relativo. Yo ya en la W había dicho esto. Pues nosotros, independientemente de nuestro desacuerdo con los textos de La Habana, siempre hemos dicho que todos aquellos desmovilizados que cumplan de buena fe, de la base está bien cumplirles. Y frente a los congresistas de la FARC que han cumplido, no el caso del señor Santrich, nosotros miramos eso con respeto. Lo único que decimos es, hombre, por lo menos quienes estén incursos en delitos atroces, que no ejerzan en el Congreso ni en corporaciones mientras no cumplan esa simbólica pena con la cual estuvimos en desacuerdo, por simbólica, porque no genera buen ejemplo, etcétera, que les impuso el texto de La Habana. Sí. O sea que estas modificaciones no tienen por qué hacer daño. Daño está haciendo todas las decisiones que se han tomado y lo que heredó el presidente Duque tan grave. Sí, senador Uribe, quiero que nos centremos en los puntos específicos que trata este referendo y uno de ellos
en caso de ser aprobado y que supere el filtro de la Corte Constitucional, es la salida inmediata de todos los magistrados de las altas cortes en el país y el cambio en la elección, el mecanismo de elección de esos magistrados. ¿Usted estaría de acuerdo con que salieran absolutamente todos los magistrados de las altas cortes o cree que eso puede generar una crisis en la justicia? A ver, en mi idea de que Colombia tuviera una sola corte, que me advierten mucho y repito, no diga eso, porque lo toman como personal por las investigaciones que hay contra usted. Yo sí le pido a los magistrados que esto nunca lo tomen como personal. En estos temas venimos pensando hace muchos años. Mire, yo creo que todo eso exige procesos de transición. Yo creo que llegar a una sola corte no debería excluirse, con por ejemplo permitir que los actuales magistrados terminen sus periodos, que muchos de los actuales magistrados lleguen a esa corte única, etcétera. Yo creo que sería una reorientación institucional, yo la considero buena para el país, también tranquila, que no genere el problema de que echar unos magistrados, etcétera. En estos días leía yo una crítica muy importante a la Revolución Francesa. Uno de los problemas que tuvo es que todo el mundo, todos los revolucionarios empezaban a pensar en función de sus propios intereses. Y un cambio, cuando se pretende en absoluto, se regresa, se vuelve contraproducente. O sea que yo creo que eso también necesita unas transiciones razonables para el país. Señor expresidente Uribe, ¿qué le respondería usted a quienes piensan que este tipo de causas son fundamentalmente unas banderas de agitación política para mantener vigentes unos mensajes de cara a las elecciones de octubre, de las cuales por supuesto se beneficia el Centro Democrático, o que este tipo de propuestas lo que terminan siendo es una avanzada del Centro Democrático para que luego el presidente o el senador Uribe digan, no, hay que escuchar a la calle, hay que escuchar este estado de opinión? Primero, el estado de opinión en mi concepto no va contra el Estado de Derecho, es la expresión superior del Estado de Derecho. La concepción del Estado de Derecho dice que el gobernante tiene que dar ejemplo en cumplimiento de las normas, que hay una constitución escrita, ajena, heterónoma, externa al gobernante, y dice el Estado de Derecho que hay organismos de control, y todo eso lo cumplen hoy hasta las autocracias. Usted le pregunta a Venezuela, Cuba dice que cumplen eso. Lo que yo creo que más caracteriza al Estado de Derecho hoy es una alta participación de opinión pública dentro del ordenamiento jurídico. Hombre, y a mí, hace muchos años, algunos del Centro Democrático venimos en estas tesis, que hay escritos míos cuando la Constitución del 91 diciendo por qué van a crear esa proliferación de organismos burocráticos en la burocracia y en la justicia. ¿Por qué la Corte Constitucional? Yo siempre, independientemente del momento, expresé eso. Yo creo que uno de los problemas del país es que en lugar de entrar a discutir los temas, inmediatamente se buscan intenciones que no corresponden a la realidad. Ahora, yo sí los invito a una cosa a ustedes. Hay un ambiente de opinión sumamente caldeado. Por ejemplo, sí, el daño que me han hecho a mí es enorme. Prescindamos de eso. Hay un ambiente muy caldeado contra la justicia. En muchos colombianos hay rabia y desazón con las decisiones que ha tomado la justicia. Aquí, por ejemplo, impusieron una impunidad total a los delitos que cometió FARC antes de la firma final de sus acuerdos. Pero ha quedado claro que crearon normas para garantizarles también mucha impunidad por delitos posteriores. Yo creo que ese hecho social, que es una sensibilidad justificada en el pueblo colombiano, no se puede desconocer. Senador, pero ¿no le parece que después de todo el desgaste del gobierno, del partido de gobierno en las objeciones de la JEP, que terminaron pues fracasando en la Corte, vale la pena seguir luchando
para acabar este mecanismo de justicia transicional, desviándonos de otros temas realmente importantes para el país, y pues que al final, senador, pues sabemos que una decisión de acabar la Justicia Especial para la Paz pues va a tener que pasar de nuevo por la Corte. Entonces, ¿no le parece que es un desgaste de tiempo, de desviarnos de otros temas importantes para el país? Ese desgaste lo han producido las mismas cortes y es muy grave. El pueblo, yo hago parte de padres de familia, de abuelos de Colombia ofendidos con decisiones, como esa decisión reciente. Además son las decisiones de un claro sesgo político. Uno no le puede pedir al juez que prescinda de lo político en lo personal, pero cuando el juez va a fallar, tiene que dejar a un lado su orientación política y simplemente fallar en estricto derecho. Mire el sesgo político de ese último fallo. Además, contra claras normas jurídicas como el artículo 49 de la Constitución, que dice que el porte y suministro de drogas es ilegal, salvo por prescripción médica. Entonces yo creo que ahora hay que hacer todos los esfuerzos, recuperar la seguridad, acabar el narcotráfico, recuperar la economía, el empleo. Y en todo eso viene trabajando el gobierno Duque y se han aprobado normas muy importantes en el Congreso. Y eso no excluye estos otros esfuerzos. Usted dice del fracaso de las objeciones. A mí lo que me parece grave es el fracaso para las Cortes y para el país. ¿Cómo le parece que vamos a tener? Porque se perdieron las objeciones, todas estas dificultades de extradición. O vamos a tener 15, 20 años sin que la Fiscalía pueda adelantar una sola diligencia por delitos anteriores al 1 de diciembre del año 2016. Esto es lo que me parece grave. Ahora, en el Estado de Derecho, todos los ciudadanos, los políticos, todos somos objeto de la crítica, y está bien que así sea, las instituciones también. Señor expresidente Uribe, situémonos en el escenario en el que se suprime la JEP, en el que esta propuesta de ustedes pues tiene resultado. En ese momento, ¿qué institución o dónde quedan los uniformados, estos militares que hoy están en este Tribunal de Justicia Transicional y a los que ustedes tanto han defendido y han luchado por ellos? ¿Qué pasa con esos uniformados que han cometido, muchos de ellos, graves crímenes y hoy están libres disfrutando con las familias? ¿Cuál va a ser el escenario que ustedes proponen para ellos? Primero, esa libertad no se pierde. Segundo, una sala especial para ellos en la Corte Suprema. Tercero, nosotros hemos venido avanzando en un proyecto de ley que dice lo siguiente: por delitos cometidos hasta el 1 de diciembre del año 2016, los integrantes de las Fuerzas Armadas condenados en la JEP o en la justicia ordinaria tendrán libertad condicional con 5 años, cumplidos con anterioridad o con posterioridad. O sea que esos derechos no cambian. Como no va, ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas de los textos de La Habana, pero nosotros decimos, los guerrilleros que estén cumpliendo, cúmplales. El gobierno mío buscó cumplirle a la inmensa mayoría de 35.000 desmovilizados, sin cambios institucionales. Nosotros no permitimos elegibilidad de delitos atroces, nosotros exigimos para esos delitos atroces 5, 8 años de cárcel, y decían muy poquito, y mis críticos tenían la razón, pero es que ahora quedó cero distinguidos periodistas. Nosotros, mire, esa desmovilización, 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros, 53.000, reincidieron 3.700, mucho. Sí. En cifras absolutas, porcentualmente poco, pero fue muy importante, sin este costo institucional. El que cumpla, que le cumplan. La modificación institucional no tiene por qué afectar a un guerrillero que está cumpliendo. Si el país siempre los ha reinsertado generosamente. Señor expresidente, usted plantea sobre esto otra instancia distinta para los militares, para que sean juzgados por una sala especial de la Corte Suprema. Sin embargo, los militares en retiro o en ejercicio, por cientos, si no por miles, se han acogido a la Justicia Especial de Paz. Es más, expresidente Uribe, hay hoy testimonios rendidos ante la JEP, como el del mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte o del coronel retirado Luis Villegas, que incriminan
directamente a su comandante del ejército, al general Mario Montoya Uribe, en temas de falsos positivos. Esos testimonios que muestran cómo se pedían litros de sangre, cómo se pedían muertos en combate, cómo se pedía aumentar la cantidad de bajas, esos testimonios no son importantes para el país, para que se sepa la verdad, para la reconciliación entre los colombianos. 3 cosas. Mi aprecio al general Montoya. Segundo, esos testimonios todavía no han tenido contradicción, que es un tema fundamental en el ejercicio de la justicia en el Estado de Derecho. 3, es que nadie está diciendo que no se den esos testimonios. Además, han dado testimonios de esos en la justicia ordinaria. ¿Cuántos hay? El traslado a una sala especial de la Corte Suprema de Justicia, ¿acaso va a acabar con esos testimonios? A mí lo que me parece grave es el origen de la JEP. Es que la FARC dice que la JEP es para garantizarle su acuerdo de paz. No es un organismo de justicia. Y la verdad es, no hablemos del origen, de los sesgos. Hablemos de que van a dejar la justicia de Colombia en vilo 15 o 20 años, distinguidos amigos. Ahora, hoy no hay las condiciones políticas para suprimirlas, pero yo creo que se van creando unas condiciones de malestar en la opinión pública que de pronto se puede llegar a dar. Ahora, que una reforma de fondo, ojalá se hiciera. En el Congreso, y yo lo digo con todo realismo político, no hay mayoría para una reforma de fondo. Hay mayoría, puede haber mayoría para retoques. Sí, senador, pero ustedes también hablan de una parte muy importante siempre en su discurso y es el de las víctimas. ¿No cree que acabando la JEP le estarían fallando también a las víctimas que en este momento están escuchando la verdad de esos victimarios? Porque si se acaba la JEP seguramente las FARC, muchos se van a volver a armar y otros no van a querer colaborar con la justicia. No me hablen más de que se van a volver a armar, que mira lo que está pasando. Ya les di las cifras, no me pongan a repetir eso, que el tiempo en radio, ustedes que claro. El tiempo en radio es muy ágil. El tema de las víctimas, hombre, la FARC ha entregado un 2,5% de los bienes que tiene. ¿Cuál es la reparación? ¿Cuál es la reparación si sus victimarios están en el Congreso sin haberlos reparado? Por Dios, sí. Mire lo que ha pasado con el señor Santrich. Todo proceso de paz, y así fue lo que se hizo en aquella ley de justicia, paz y reparación, exige reparación, exige no repetición, exige pedirle perdón a las víctimas. ¿Dónde se adelante? En salas especiales de la justicia ordinaria, en una parte o en la otra. Eso no se excluye. Lo grave es lo que le está pasando a las víctimas en materia de reparación. ¿Dónde está la reparación? Senador, pero me llama la atención las cifras que usted da. Usted dice que 5.000 excombatientes volvieron al monte y además dice que los campamentos se volvieron en centros de narcotraficantes. ¿En qué se basa usted y de dónde saca las cifras? Primero, no todos. Segundo, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, informes de Naciones Unidas, han dicho que hay 5.000 en lo que se llama, reincidentes, no, en lo que se llama disidencias. Y en muchos de esos campamentos no aparece sino el 20% de las personas, y hay informes de la Fiscalía sobre estos temas que le estoy diciendo, y también sobre armas en esos campamentos. ¿Pero qué informes exactamente? Es que no los he visto, senador. ¿De qué fecha? No, ¿En dónde se leen de Naciones Unidas, por ejemplo? Yo le rogaría llamar al doctor Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de Nación, quien tiene información fresca sobre el tema. Si yo no tuviera fuentes como esa, no lo habría dicho como lo he dicho en medios de comunicación, distinguidos periodistas. Una pregunta. Yo tengo que ir a Andes, Antioquia. Si tienen una última pregunta, sí, porque allá hay un encuentro anual de dirigentes del suroeste
y el señor presidente de la República llega a mediodía. Le tengo una última pregunta. Una última con el pregunta, mayor gusto. muy breve, expresidente Uribe, regresando al tema del referendo que está promoviendo Ervin Hoyos. Ya hemos hablado sobre distintos puntos, el tema de la jurisdicción de paz, el tema de sacar a los actuales magistrados de las Cortes, el tema de crear salas especiales en la Corte Suprema de Justicia, reducir el tamaño del Congreso de la República. Por eso quiero preguntarle a usted, como ciudadano y no como líder político, si a usted se le acerca mañana Ervin Hoyos con una de las planillas de ese referendo, ¿usted la firma? Hombre, yo pediría que me dejaran firmar por puntos. Por ejemplo, yo soy partidario de reducir el tamaño del Congreso. Y eso hace parte del programa del partido, y eso se ha hablado en muchas ocasiones, y eso estuvo en el referendo nuestro de 2003. ¿Aló? ¿Aló? Sí, presidente, pero ¿solo firmaría ese punto? No, sígame preguntando por otros. ¿Firmaría el de la JEP? El de la supresión de la JEP, sí, he hablado ampliamente en la W y en varias ocasiones sobre eso. ¿Firmaría el de una sola corte? Por supuesto, hace 5 años apoyamos a la senadora Paloma Valencia en eso. En los pasados 4 años lo agitamos, y desde el año 91 vengo expresando preocupaciones por la proliferación burocrática de la justicia y la necesidad de tener una sola corte de la más alta respetabilidad. ¿Firmaría el de la doble instancia para aforados con efecto retroactivo? Ya está. Hay una decisión de la Corte Constitucional reciente que inclusive dio luces, que eso se puede tramitar por una ley ordinaria, que ya la estamos trabajando. ¿Firmaría el punto de sacar a todos los magistrados de las altas cortes de ser aprobado el referendo? Y no lo firmo, y advierto, no es por congraciarme con ellos. Yo, cuando hablo de estas reformas, por eso tengo que repetir, hombre, es que mucha gente me dice, Uribe, como usted tiene tantas investigaciones, está contra las Cortes. No, señores, permítanme, a pesar de todas las acusaciones contra mí, expresarme como ciudadano. Y yo no propongo esto por rabia contra las Cortes. Sí. Y tampoco me abstengo de firmar eso por congraciarme con ellos. Me parece que esos procesos tienen que tener transiciones, tienen que tener respetos. Esos procesos, en la medida que se hagan, buscando el mayor nivel de consenso y armonía, resultan mejor para el país. Le leo otro de los puntos de este referendo. Dice, de forma retroactiva, las condenas ordinarias y transicionales deberán ser efectivas y proporcionales a los hechos cometidos y a su responsabilidad. Los delitos relacionados con narcotráfico, reclutamiento forzado de menores y violencia sexual no serán considerados delito político bajo ninguna circunstancia y serán juzgados por la justicia ordinaria, cambiando parte de lo que se acordó en La Habana. ¿Usted también firma eso? Me tiene que permitir una explicación, porque una profesora mía en Inglaterra decía, hay temas que no se puede, que hay que ponerlo en zonas grises. Por ejemplo, usted sabe que hay un principio universal del derecho penal, que es el principio de favorabilidad, o sea, la norma posterior no puede afectar retroactivamente normas que eran más favorables. Entonces, el gobierno nacional ha dicho, se está aprobando en el Congreso en este momento, y yo creo que va a tener aprobación, una norma constitucional para que en adelante el narcotráfico no se pueda considerar delito conexo con el político, tampoco el secuestro. En la plenaria del Senado de la República ganamos una propuesta que dice que los delitos contra menores, esos delitos no pueden tener penas alternativas, etcétera. Les quisieron poner un parágrafo que decía que solamente se aplicará hacia adelante. Por mayoría se excluyó, por fortuna, ese parágrafo. La norma quedó intemporal. Podría tener efecto retroactivo al interpretarse que eso nunca hizo parte del conflicto. Hay un problema. Una sentencia de la Corte Constitucional dijo que son delitos del conflicto. O sea que ese tema que me presenta usted es un tema que va a tener todas esas discusiones, y confío que lo que está haciendo el Congreso en el tema de narcotráfico, en el tema de secuestro y en el tema de que la norma de protección de los niños, de las mujeres, etcétera, sea intemporal,
yo confío que eso tenga buen tránsito. Me preocupa que si eso se aprueba, llegue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional diga, no, es que esto ya lo resolvimos. Y dijimos que esos son delitos del conflicto que se juzgan por la JEP y se les aplican penas alternativas. Me preocupa eso. Buen viaje a Andes y gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias y buen día. Buen día. Pues, Lucas, ¿usted cree que hay alguien en el Centro Democrático que piense distinto? No, y lo veo de acuerdo con el 95% de los puntos 97, sí. que toca ese referendo, salvo por el de sacar a todos los magistrados de una sola tanda. Está de acuerdo con... Me da pena acercarme a esta ventanilla para cobrar, pero... No, pero venga y cobre, de acuerdo. Esto es... Hay una gente agitada, hay un clamor popular, la gente en la calle está muy brava. Yo la puse brava, pero entonces la gente está muy brava, entonces hay que hacerle caso a la gente en la calle. Ya regresamos, esta es la W. Desenrédate, el